Bueno, hola, mi nombre es Soledad Clepe, yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Soy especialista en enfermedades raras, me formé en genética y enfermedades metabólicas, y la idea de esta charla es tratar de repasar un poco eh, las novedades y las ventajas que tenemos hoy en día para cortar el viaje del paciente hacia el diagnóstico con una enfermedad rara. Bueno, las enfermedades poco frecuentes, esto es algo que a mí siempre me gusta contar y seguramente todos lo tengan presente, pero hay un concepto que es complejo, que es que la enfermedad en sí, una enfermedad de las poco frecuentes, puede ser realmente poco frecuente, pero el grupo de enfermedades poco frecuentes, que son 8.000 y cada vez más enfermedades, en sí no son poco frecuentes. Entre un 6-8%, algunos grupos hasta dicen 10% de los individuos tienen una enfermedad poco frecuente, y esto resume más o menos que 1 de cada 10 personas tienen una enfermedad poco frecuente. Y este número es si nosotros agarramos 10 personas que caminan por la calle, pero dentro de un hospital este número es mucho más grande, obviamente. De estas se sabe hoy que el 80% seguramente son genéticas y seguramente sean más. Y el gran problema que tienen es que como individualmente cada una es poco frecuente, en general uno cree como médico que como yo justo me voy a encontrar con esto, entonces tarda mucho en pensarlo y uno no diagnostica lo que no piensa, con lo cual hay un promedio entre 5 y 8 años para acceder al diagnóstico. Este viaje para el médico a lo mejor es un problema, pero para la familia y para el paciente en general es muy complejo y doloroso. El viaje empieza con un primer síntoma, que puede ser un síntoma menor y a lo mejor explicarse de alguna otra forma. Se toman medidas que a veces mejoran ligeramente el síntoma, con lo cual se diagnostica erróneamente, se cree que tiene otra cosa. Después salir de un diagnóstico es difícil, a veces aparecen otros síntomas o cambia la frecuencia de ese síntoma, con lo cual se reanaliza, pero hay una tendencia a tratar de explicarlo dentro de lo que estaba diagnosticado antes o de lo más frecuente. Esto lleva a varias consultas, a estudios, y bueno, y estos síntomas relativamente comunes pueden ocultar la enfermedad rara o confundir. Como también hay un conocimiento limitado de estas enfermedades, bueno, uno se acostumbra a vivir con este diagnóstico que no termina de cerrar, pero que no evita la progresión a veces o no resuelve el problema, con lo cual sigue buscando. Siempre hay una etapa en la que ante la falta de respuesta y la falta de comprensión desde el sistema de salud, los padres o los pacientes mismos, si son adultos, empiezan a buscar y a autodiagnosticarse. Toman conductas terapéuticas, a veces sugeridas por algún grupo de pacientes o de padres, y bueno, entonces empiezan a contribuir en el diagnóstico, lo cual es muy útil, pero también a veces es angustiante, porque se sienten como que está en ellos el diagnóstico y bueno, es complejo. Empieza a haber derivaciones y consultas repetidas, ya más dirigidas a especialistas. Hay más diagnósticos erróneos, a veces los diagnósticos erróneos son sospechas diagnósticas, pero traen estudios, cirugías, a veces tratamientos innecesarios. Todos traen una esperanza y después una frustración cuando no es. En general, acá el común denominador es que se tratan síntomas y no están, nunca uno se sentó y empezó a juntar todos los datos que hay con el paciente y entonces decir, a ver, alguien no tiene 5 cosas, es más probable que haya una que justifique las 5. Se busca en el lugar adecuado y bueno, eso puede ayudar a cortar este viaje. Con las herramientas adecuadas y con el tiempo, porque esto es algo que lleva mucho tiempo, uno puede agrupar los síntomas, entonces aparecen y se achican las hipótesis. O sea, cuando uno busca con un paciente desde a lo mejor un síntoma como un retraso madurativo, con convulsiones o una miopatía o vómitos, los diagnósticos son infinitos. Pero cuando uno agarra algún síntoma un poco menos frecuente o junta 2 síntomas frecuentes, pero que la combinación no es tan frecuente, como puedo decir que yo una heterotaxia, por ejemplo, es algo que es mucho menos frecuente, o una baja talla con los vómitos, no sé, cosas que uno empieza a juntar, ahí el espectro de diagnósticos diferenciales se achica y uno puede empezar a acercar al diagnóstico. Esto lleva tiempo, como digo, es un trabajo que se hace en conjunto, o sea, en general
los padres de un paciente chico o un paciente adulto participan de esto, es algo que es un proceso, y con el estudio, eligiendo el estudio adecuado, se puede confirmar el diagnóstico, y esto en general lleva a que el paciente sienta alivio y pueda sentirse con más en control de su vida, ¿no? Tener algo de salud que uno no le tiene un nombre y apellido y no sabe qué es lo que no está haciendo, que podría estar haciendo, o lo que debería hacer y no está haciendo, es muy angustiante. Para el médico también. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los genetistas o especialistas en enfermedades raras para ayudar? Un punto importante es el interrogatorio. Es muy importante hacer un interrogatorio exhaustivo y escuchar hasta las cosas que parecen insignificantes. Hacer un familiograma completo, de 3 generaciones por lo menos, completo, bien completo, todo es importante. Un examen físico exhaustivo, ver todos los laboratorios, imágenes, estudios, y si el paciente acaba de venir y acaba de empezar con el síntoma, bueno, tratar de dirigirlo con un plan en el que el diagnóstico sea el objetivo. Seleccionar los datos relevantes, para mí esto es el punto clave, o sea, qué cosa de la historia para mí es lo que más caracteriza al paciente o lo que más me puede llevar a hacer el diagnóstico. En base a eso, usar las herramientas de ayuda que hay para búsqueda de diagnóstico, que son muchísimas hoy, muchísimas, es genial la cantidad de cosas que tenemos, hacer un plan de estudio, pensando en la fisiopatología y pensando en la urgencia, o sea, si un paciente está empeorando, está grave o está perdiendo pautas madurativas, por ejemplo, esto es una situación urgente, uno no puede tomarse un tiempo acá, tiene que actuar inmediatamente. Si el paciente está estable o mejorando, lleva muchos años, uno puede a lo mejor tomarse un poco más de tiempo e ir secuencialmente. Siempre hay que estudiar primero las enfermedades tratables, y este plan de estudio hay que evaluar la situación familiar, por ejemplo, si los padres quieren tener más hijos, o si depende de las posibilidades que tenga de cobertura o de recursos para estudiarlo, el tiempo que tarda el estudio en tener un resultado, o sea, todo esto hay que ponerlo en la balanza, con lo cual no hay una guía única. Esta es la parte difícil, o sea, cada paciente se estudia personalizadamente. Uno no puede decir a todos los pacientes con tal cosa le hago tal cosa, porque las situaciones cambian, hay demasiadas variables para ponerlas todas en un mismo algoritmo. Esto es lo que les comentaba recién, las herramientas que hay, la verdad que son muchísimas. Me hubiera gustado poder mostrar algunas, pero bueno, lleva mucho tiempo. OMIM es una base de datos online del NIH de diagnósticos de enfermedades mendelianas. Hay algunos programas de reconocimiento facial para ayudarte en las hipótesis diagnósticas. Hay programas gratuitos de estudios genéticos, hay bases de datos con variantes genéticas para la interpretación de los estudios, hay programas para buscar gente con los mismos cambios cuando uno tiene una variante nueva que no la puede reportar porque es un paciente único, entonces es difícil asumir que es la causa. Estas todas son cosas complejas, pero lo que quiero demostrar con esto es que hay muchas herramientas que uno puede usar y que realmente hoy en día ayudan a hacer diagnóstico mucho más rápido que antes. Bueno, es muy importante cuando uno tiene más o menos definido las sospechas diagnósticas, elegir el estudio adecuado. Para esto es importante que el médico se empodere de este momento y sepa y pueda criticar y pueda elegir el estudio más conveniente para su paciente, que también es bastante dirigido y único. Si la sospecha es de alguna anomalía cromosómica por la clínica de anomalías congénitas múltiples o abortos recurrentes o distintas patologías en la misma enfermedad, bueno, uno elige hacer un cariotipo, un array. Si estás buscando algo a nivel génico, si ya hay en la familia alguna mutación detectada, se busca esa mutación. Nunca ir a un estudio más grande si no hace falta. Y hoy en día la mayoría de los estudios de enfermedades monogénicas se hacen por secuenciación masiva paralela. Uno puede buscar un gen único, que es muy poco probable hoy en día de usar esto, pero bueno, por ejemplo, con fibrosis quística se hace. Un panel, si yo tengo una situación clínica específica, como una hipoglucemia, una colestasis neonatal, convulsiones, uno puede buscar un panel que el panel busca con muy buena cobertura, muy rápida y a un costo bastante accesible,
todos los genes que en el año en que se hace ese panel están identificados como causantes de ese síntoma. O sea, al panel uno va con un síntoma. Ahora, hay pacientes que tienen más de un síntoma, digamos, más de un órgano afectado. Entonces uno dice, bueno, tengo una retinopatía, tengo la retinopatía sola, bueno, voy al panel de retinopatía, pero tengo la retinopatía, tengo baja talla, tengo retraso madurativo, el panel de retinopatía muchas veces no es la aproximación, hay que ver, depende. O en pacientes que ya hicieron todo este camino y el estudio fue negativo, uno ya recurre a un panel, a un estudio de exoma o de genoma, dependiendo cuán accesible sea. Los estudios de genoma incluyen la secuenciación de las áreas no codificantes, como los otros reguladores, y los exoma solamente estudia las áreas codificantes, los exones y las zonas de splicing, que es donde uno después prepara la información genética para copiarla en una proteína. Estos estudios no son ya de otra galaxia, o sea, costo-beneficio son estudios excelentes, sobre todo el exoma, y bueno, hay que tenerlo presente y saber cuándo usarlo, desde el primer momento o cuándo pasar a esto, por ejemplo, un paciente que está grave o que está empeorando, bueno, hay que pasar rápidamente un estudio más completo. Después tenemos los estudios metabólicos, que es la última línea, que por suerte en Argentina están bastante disponibles, que son muy importantes porque muchas de las enfermedades metabólicas tienen tratamiento. Entonces hay que pensarlos al mismo tiempo y hay que priorizar sobre todo las enfermedades tratables, tienen que ser lo primero que uno estudia. Y después tenemos los estudios de epigenética, que son los estudios de expresión, o sea, yo puedo tener bien escrita la información genética, pero que no ocurra que esa proteína esté sintetizada o funcionante, y bueno, esto puede ser un problema de regulación, de la expresión, y ya hay estudios como un exoma de expresión, hay uno que se llama RNA-seq, por ejemplo, que está bastante en uso hace un par de años, y bueno, es algo que de a poco está siendo más disponible. Antes era algo más que uno hacía en una etapa de investigación, ¿no? Para ver si a lo mejor lo que había detectado a nivel molecular realmente tenía una expresión celular, ¿no? Como que esa proteína estaba o no estaba. Después los estudios de metilación también se usan. La verdad que, bueno, uno tiene que ir a buscar lo que realmente está pensando. Hay cosas que, por más que yo haga un exoma, no puedo ver, como por ejemplo una expansión de tripletes. Entonces, bueno, uno tiene que pensar qué está buscando o qué diagnósticos diferenciales hay y buscar el estudio que incluya lo que uno realmente está pensando. Esto es muy importante porque es frecuente que haya gente que diga, bueno, tengo un exoma negativo, no tengo nada genético, o un cariotipo y no tengo nada genético, peor todavía, y en realidad hay muchas cosas que por calidad del estudio o por el estudio que se eligió, no están cubiertas. Nada está cubierto siempre. O sea, realmente hay que pensar siempre que hay más cosas para buscar. Hay algo que hace que el exoma sea más disponible ahora como estudio de primera línea, que es el costo. O sea, el costo de secuenciar toda la información genética codificante hace unos años era enorme, y bueno, con el tema de mejorar la parte técnica y abaratarlo de una forma impresionante, pasó de que del 2012 al 2020 el costo de la secuenciación en sí, en el 2012 era el 95% y era enorme, y la interpretación del 5%. Y hoy bajó tanto el costo de la secuenciación que es del 5%, con lo cual la interpretación es lo más caro. Ahora lo que nos pasa es que hacer un exoma no es caro, pero es importante que la interpretación sea adecuada, porque al ser muy barato la secuencia, el exoma puede ser accesible, pero tener mala interpretación y entonces a mí no me sirve. O sea, porque el filtrado y cómo interpreto ese estudio es lo que realmente me va a llevar al diagnóstico. Entonces, paciente simple, se hizo un panel, se hizo un cariotipo, se diagnosticó, ya tiene su diagnóstico, tiene su seguimiento claro, ese paciente quedó resuelto. Después nos quedan pacientes más complejos. Son pacientes que hicieron a veces los primeros estudios y siguen sin diagnósticos, o que no tienen un estudio específico, o que tienen una clínica muy compleja. Yo busco base de datos, no hay nada que realmente me explique todo lo que tiene el paciente. Esos pacientes son pacientes que en general directamente voy a un estudio genómico o exómico. Hay un estudio que se llama RACE-CSA, Chromosomal Sequencing Analysis, que ve array
más exoma, que es muy bueno, costo-beneficio, y la otra parte es que hoy en día hacer un trío, madre, padre, hijo, o madre, hermana, hijo, o sea, lo que haya disponible, ayuda porque el filtrado de las variantes que encuentro se hace mucho más sensible a diagnóstico. Entonces, si yo hago uno de estos estudios, entre los que claramente tienen una variante patogénica y los que tienen una variante de significado incierto, más o menos 40-50% son positivos, y los que son negativos no se cierran, pueden pasar una etapa de investigación. Hay un programa dentro de estos que hacen investigación en enfermedades no diagnosticadas de posible etiología genética de NIH, que se llama Undiagnosed Disease Network, que lo que hace es entrar pacientes ya estudiados, sin diagnóstico o muy complejos, que uno no sabe cómo estudiarlos, y hacer toda una secuencia de estudios, entre los que incluye un exoma, un genoma, y encuentra genes nuevos, que a veces es lo que es más difícil para los médicos que estamos en consultorio y que a lo mejor no tenemos un laboratorio disponible para darle la caracterización al gen nuevo que encontré con un exoma o un genoma. Estos son los datos de hoy, estos son los datos de hace unos años, del 2018 creo, o sea, como ustedes ven, el número de aplicaciones son altas, el pacientes que aceptan, es más o menos del 40%, y los diagnósticos, uno los ve así, pero esto es un programa que se entra a nivel mundial, con lo cual parece algo buenísimo, pero es difícil, y bueno, hay que hacerlo. Lleva trabajo. Yo les voy a compartir algunos pacientes que entraron a esto, sobre todo en la época en que los exomas eran muy difíciles por el costo que tenían de hacerse y había menos experiencia en la interpretación. Bueno, yo tenía varios pacientes que entraron al programa. Ahora a lo mejor es más fácil trabajar con el laboratorio de diagnóstico y uno hacer ese trabajo porque hay más información, más conocimiento. Esta es una paciente que consultaba por neuropatía progresiva, había empezado el primer año con hipotonía, tenía una neuropatía sensitiva motora grave, con algo de compromiso del sistema nervioso, y se suma un hermano que también tiene compromiso del sistema nervioso, pero sobre todo un poco tiene más convulsiones y una hipotonía y escoliosis leve, o sea, tenía menos compromiso motor. Compromiso periférico, perdón. Se hizo un panel de neuropatía en el 2008 que fue negativo, y bueno, con este hermano y con ella, con síntomas, la sospecha de algo genético era raro. Con esto entra al programa del NIH de enfermedades no diagnosticadas, y en el 2015, hay un resultado positivo, encuentran que los dos tienen dos variantes, son heterocigotas compuestos en un gen que estaba descrito justo ahí un poquito antes, para una herencia dominante, o sea, con una variante severa había pacientes reportados. Mis dos pacientes tenían formas más leves y tenían dos variantes débiles. Entonces, la hipótesis fue que había otra forma de herencia a la reportada en el mismo gen, y la verdad es que mirando cómo afectaba este gen, la clínica de mis pacientes pegaba, y ahora lo que estaban buscando para publicarlo es que haya otra familia que también tenía dos variantes más débiles, porque con uno puede decir esto puede no ser la causa, puede ser una asociación sin causalidad, pero ya si hay dos familias que tienen la clínica parecida y dos variantes más débiles, también heterocigotas compuestos o homocigotas, entonces ahí uno ya tiene más evidencia, y en general para determinar que esta es la causa, no a nivel médico-paciente, que uno le puede decir, yo sospecho que es esto, pero a nivel ya hacerlo más científico, publicarlo, hace falta en general un segundo caso. Hay un segundo paciente que tenía un trastorno de metabolismo fococálcico, había dos hermanos afectados, el padre con un poco de síntomas, una historia familiar muy florida, de síntomas mucho más leves. Mis pacientes tenían muy baja talla, o sea, eran severos en la afectación, y había historia familiar por los dos lados de litiasis renal. Con lo cual, mi hipótesis era que se habían juntado dos genes heterocigotas que daban clínica leve, y en mis pacientes daban clínica más severa porque tenían los dos. Estos tenía estudios negativos de genes únicos, entra en el 2013, muy difícil para hacer un exoma en un paciente de hospital público,
Y bueno, se hace un diagnóstico. Este es el paper donde se encuentran estas variantes en este gen, que también era diferente la clínica a lo que estaba reportado. Otro paciente con convulsiones neonatales, hipotonía, también, bien las fechas, ¿no? Son fechas cuando todavía esto era más difícil de hacerse, por eso a veces uno también confiaba en el programa. Esta paciente tenía convulsiones muy severa clínica, muchos retraso madurativo, por glutamina elevada en el líquido, hicimos una sospecha diagnóstica, entonces entró al programa y aparece un positivo, una mutación de novo. Bueno, esto es cuando te mandan el reporte del laboratorio que toma tu caso, y bueno, por suerte esto se diagnosticó y pudo tener 2 hijos más sanos por una variante que había pasado por primera vez en mi paciente. Bueno, y el último paciente es una bebita con convulsiones neonatales, hipotonía y retraso madurativo, muy estudiada también, se descarta todo lo tratable primero, hace una consulta a Estados Unidos, a un especialista en convulsiones y metabolismo, porque realmente había valores que no me cerraban y bueno, los padres podían hacer este tipo de consulta, fallece en la consulta y ahí entonces hacen un exoma. Algo que el concepto se llama autopsia molecular, cuando uno, bueno, no llegó al diagnóstico y el paciente fallece, se puede hacer un exoma en ese momento, que fue negativo. Por eso entra al programa de enfermedades no diagnosticadas y bueno, se encuentra a los pocos años una variante, esto fue en el 2016, o sea, como 3, 4 años después, esto entra al programa y queda negativo hasta que se encuentra, ¿no? Esto fue porque se había descrito este gen justo al mismo tiempo, entonces revisan los exomas que tienen hechos, se contacta a la familia, ya tenían otra hija sana, justo tuvieron un embarazo, el feto estaba afectado y bueno, fue bueno tener el diagnóstico. De acá los conceptos importantes son, o sea, cuando el exoma o el estudio es negativo no se acaba la búsqueda sigue, el paciente tiene algo, dentro de lo que uno tiene luz puede encontrarlo y de lo que todavía no tiene luz en el 2021 puede asociarse con gente que hace investigación para estudiarlo. Hay un estudio en el 2018 en que dice que los exomas del 2012 al 18 tenían un 25% de positivos y en el reanálisis, o sea, entre 18 y 20 más o menos, es alrededor del 50%, con lo cual el que tiene un exoma hecho en esa fecha vale la pena reestudiarlo porque el conocimiento cambió realmente. Y bueno, esto yo siempre digo que vale la pena hacer un reanálisis anual. Bueno, esto fue publicado en New England, o sea, realmente es un artículo que es un dato que es importante. Entonces, ¿por qué no se puede evitar el exoma? El exoma es una herramienta muy buena. Los programas estos que buscan a nivel genómico diagnóstico en los pacientes no diagnosticados son programas muy útiles y muy buenos, muy de buen rédito, digamos. En las causas, hay causas que no se conocen, entonces uno puede encontrar formas clínicas distintas en pacientes en genes conocidos, puede encontrar genes nuevos asociados a una clínica, puede encontrar una combinación de cosas, 2 genes, herencia digénica, o sea, cada vez hay más reporte de esto. Puede encontrar heterocigotas, que la otra variante no la encuentro, pero con eso más que a lo mejor el heterocigota con algo en otro lado, un sinergismo heterocigota puede dar clínica. O sea, con un exoma uno tiene una idea del sistema mejor que de un estudio específico. Entonces, con las herramientas adecuadas para la interpretación, muchas veces lo que no se encontró por la vía común nos da una respuesta. También hoy en día se hace el cambio en el número de copias al mismo tiempo, entonces, o la pérdida de heterocigosidad, o sea, cuando hay una zona que no tiene 2 alelos, tiene uno solo, por ejemplo. Puede ser una disomía uniparental, o sea, hay muchas cosas que uno puede ver desde un exoma. Cada vez el costo-beneficio es mejor, mejora, está estudiado, el tratamiento evita secuelas, evita sufrimiento y sobre todo acorta el viaje al diagnóstico. Es difícil porque es difícil. El sistema de salud en Buenos Aires, en Argentina, está hecho con un plan mínimo obligatorio de hace 20 años o más, donde no existían estas cosas, con lo cual cada vez que uno pide algo de esto, como no está en el plan mínimo obligatorio, hay que pelear, pero no hay, o sea, acá hay algunas evidencias de la importancia de hacer un estudio de estos rápido. Esto es un estudio de New England también que habla del efecto del diagnóstico genético en pacientes previamente no diagnosticados, es en base a los resultados de este programa de NIH,
de los pacientes que habían sido estudiados exhaustivamente, habían entrado al programa y eran negativos, 35% fueron positivos. De estos 35%, 11% solo con clínica se diagnosticaron, solo revisando la historia, y 74% con estudios moleculares. En 21% cambió el tratamiento del paciente. De los que no cambió el tratamiento, 37% sí cambia el seguimiento. Obviamente los que cambian el tratamiento también cambian el seguimiento, y de los que no cambian ni seguimiento ni tratamiento, 36% cambia el consejo genético. De 31 de los 132 diagnosticados con este síndrome fueron síndromes nuevos, o sea que uno hubiera buscado todo lo que podía y no estaban descritos, o sea, no estaba en la literatura, yo no lo podría haber sospechado porque no estaban iluminados todavía. Y un dato importante es que el promedio de gasto preingreso había sido de $300.000 y el promedio de estudios usando rápidamente un exoma era de $18.000. Obviamente no es el costo del exoma, es el costo de este programa, que hay viaje, hay un montón de gente pensando, hay estudios de funcionamiento, digamos, hay cosas que no están calculadas en el estudio clínico, digamos. Después hay otros trabajos del impacto y el costo-efectividad de hacer un exoma en pacientes con sospecha de enfermedad genética, 52% de positivos, 35% no esperado, no estaba en la sospecha diagnóstica, 25% en general dicen se cambia el manejo clínico, el tratamiento, 59% de los pacientes tenían 6 años promedio hasta llegar al exoma, y un 60% había tenido por lo menos un estudio con anestesia, 19 estudios por persona en promedio, y múltiples consultas, 4 a genetistas, 4 a no genetistas por lo menos, y el ahorro o sea, si uno hace antes un exoma, lo que se hacía ahí era calcular si hubiera hecho al principio, o más o menos el costo en el mismo sistema de salud de los estudios que se había hecho, y había un ahorro importante. Este es un estudio que también es algo que ahora cada vez se está usando más, que es un exoma rápido en pacientes neonatales o recién nacidos, o niños, infantes, digamos, del primer año de vida, ¿sí? Severos, o una clínica evolutiva. 43% de positivos versus 10% de positivos con los testeos estándar. La utilidad clínica, 32% versus 2%. 26%, siempre 25, 26% es el que cambia el tratamiento y previene la morbilidad, y se reduce el costo de internación, creo que 54%, de $800.000 era con el exoma rápido, $2 millones. Obviamente estos son otros números que nosotros no manejamos, pero lo que quiere decir es que en el mismo sistema de salud un exoma rápido ahorra, no solo cura. Bueno, entonces para cerrar, importante, estamos en una situación nueva, un nuevo paradigma de la medicina, en donde la genética y la medicina de precisión pasaron a ser herramientas útiles, accesibles, y que uno no puede dejar para la última instancia cuando ya hay una desesperación absoluta. El diagnóstico temprano evita secuelas y reduce costos. Permite entender la fisiopatología, guía en el tratamiento, en el seguimiento y en el pronóstico del paciente, asesora adecuadamente a la familia sobre el paciente y los riesgos. Y hay muchas veces, a mí me pasa, y cada vez que lo digo como que me da escalofrío, me dicen, inclusive médicos, ¿y para qué el diagnóstico, no? Y yo digo, la medicina se trata de eso, o sea, se trata de hacer el diagnóstico adecuado, y se trata de entender al paciente y tratarlo lo mejor posible. A veces lo mejor posible no cambia el futuro directamente, pero cambia cómo. O sea, cambia la desesperación que tiene, yo como médica por lo menos, y en general muchos padres que cuando tienen diagnóstico me dicen, estoy más tranquila. O sea, aunque el diagnóstico no sea bueno, no siempre el diagnóstico es bueno, o no siempre uno tiene un tratamiento, pero saber qué tiene el paciente y tratarlo de la forma que ese paciente necesita, para mí como médica por lo menos es importantísimo, y en general para las familias, y si el paciente es adulto, para él mismo también. Bueno, muchas gracias.